Marta García Belsunce. Caso García Belsunce. Caso García Belsunce. No se hablaba de otra cosa en Argentina, porque fue un gran negocio para los medios. Le grito, María, María, no me contesta. Y al meterme en el baño, la encuentro a María Marta, boca abajo en la bañadera. Habían encontrado debajo del cuerpo un pedacito de plomo, que era el famoso pituto. Yo soy totalmente inocente, pero quiero saber quién mató a mi mujer. Dicen que el peligro acecha en la oscuridad, pero en este país a veces te conoce, a veces te llama por tu nombre, toca timbre, entra en tu casa. 17 de octubre de 2002. En el Country Carmel, en Pilar, una mujer aparece muerta en su propia bañera. Un barrio cerrado, cámaras, seguridad privada, vecinos de confianza. Un mundo donde supuestamente nada malo podía pasar. Pero pasó. Y lo peor pasó desde adentro. Alguien cercano, alguien que estaba ahí. Bienvenidos a El Enemigo Más Cercano. Historias donde el peligro viene de donde menos cree. Hoy, el crimen más misterioso, enredado y polémico de la Argentina. El caso García Belsunce. Es 27 de octubre de 2002. Atardece en el Country Carmel, en Pilar. Son las 7 de la tarde. La familia reporta que María Marta ha muerto en su casa. La versión inicial es rápida y contundente. Se cayó en la bañera. Un accidente fatal. Pero incluso en ese primer relato, algo no cierra. Los reportes periodísticos de esos días ya hablaban de movimientos desordenados, de idas y vueltas dentro de la casa, de una escena que no parecía ser atendida como lo que supuestamente era. Un accidente inesperado. Los horarios no coincidían entre sí, las explicaciones variaban según quién las contara. Según la familia, encontraron a María Marta caída en la bañera, con la cabeza golpeada y el agua corriendo. Pero los peritos, cuando más tarde analizaron la posición del cuerpo, hablaron de algo más inquietante, que las lesiones no parecían ser compatibles con un resbalón. Los informes judiciales posteriores indicaron que las marcas en el cráneo eran demasiado precisas. No había signos de una caída violenta. No había heridas propias de un impacto contra el borde de la bañera. Lo que sí había, aunque por casi 20 días nadie lo nombrara, era violencia letal. El 14 de noviembre, 18 días después de la muerte, y solo después de crecientes dudas de investigadores y periodistas, se autoriza la autopsia. Ahí aparece la revelación que reconfigura todo. 5 disparos en el cráneo. 5. Los forenses remarcan que era imposible confundir esos orificios con heridas de un accidente. La confirmación fue inmediata y brutal. María Marta no se había caído. La habían ejecutado a corta distancia. Lo que hasta ese momento era una tragedia doméstica se convirtió en un asesinato dentro de uno de los barrios más seguros del país. ¿Puede alguien no darse cuenta que había 5 balazos en la cabeza de María Marta? Yo estuve abrazada a mi hermana y la froté hasta que le di calor. Sí. Yo fui la que estuvo más cerca de ella todo el tiempo. ¿Y no te diste cuenta? Absolutamente, le acaricié la cara, cada lugar. Yo le levanté la cabeza, que sí es cierto, había sangre, es lógico, si se suponía que se había golpeado con algo. Mamá rezaba y yo la acariciaba todo el tiempo. O sea que a mí no me pueden decir que se veía eso porque era imposible. A partir del hallazgo, todas las miradas se dirigen hacia adentro, hacia el entorno, hacia quienes estuvieron ese día en la casa. No había signos de ingreso forzado, no había ventanas rotas, no había nada que indicara la presencia de un desconocido. Los reportes de la época y los expedientes judiciales recuperan un dato clave. El baño fue intervenido antes de la llegada de la policía. Hubo gente limpiando superficies, moviendo objetos, acomodando cosas. El escenario de un homicidio había sido modificado. ¿Por qué? ¿Para proteger a quién? Y en medio de esa manipulación aparece uno de los elementos más absurdos y paradigmáticos del caso. El pituto. Una pieza metálica encontrada en el baño y descartada en el inodoro. Años después, peritos confirmaron que era una bala deformada. La familia explicó que pensaban que era parte de una repisa rota, algo sin importancia, pero resulta difícil de entender cómo alguien confunde una bala con un objeto doméstico. Y más difícil aún, entender por qué se la desechaba. La imagen inmediatamente de un sostén de estantes de biblioteca terminado. Y ahí es donde lo tiramos lo tira John en el inodoro. Ese gesto quedó grabado en la investigación como prueba de encubrimiento, o al menos de intervención indebida de la escena. Carmel era un barrio cerrado, exclusivo, con seguridad estricta y registros detallados. Los criminólogos que estudiaron el caso coincidieron en algo. Un asesino externo hubiera tenido enormes dificultades para entrar y salir sin ser detectado. Alguien lo debería haber visto. En alguna entrada tuvo que haber sido registrado. A partir de esa premisa, las hipótesis se dividieron entre dos caminos. O fue alguien de adentro, o fue alguien que tenía acceso sin levantar sospechas. En ambos casos, el círculo íntimo, familiares, parejas, vecinos, personal country,
se volvió el foco central. El primer acusado formal fue el viudo, Carlos Carrascosa. Su relato sobre lo ocurrido esa tarde presentó contradicciones. Los horarios no coincidían con las pericias y varias de sus declaraciones parecían ensayadas. Define en estas horas si se va a arrestar o no a Carlos Carrascosa. ¿Carrascosa puede ir preso, Florencia? Bueno, María, por estas horas está mucho más cerca de la cárcel que ayer, porque esta mañana el fiscal Molina Pico le pidió al juez de garantías Diego Martínez la inmediata detención del viudo. La luz verde se la dio ayer la Cámara de Apelaciones cuando decidió revocar el desprocesamiento del viudo Carlos Carrascosa. Fue condenado por encubrimiento y luego por homicidio, hasta que una revisión posterior lo absolvió. La figura de Carrascosa quedó en el centro de una discusión nacional. ¿Fue un hombre injustamente perseguido por una investigación desordenada? ¿O fue la pieza clave de un encubrimiento familiar? Su absolución no resolvió esa duda, solo la desplazó. En ese momento, los medios lo convirtieron en el rostro visible del escándalo, multiplicando las especulaciones antes de que existieran pruebas concretas. Carrascosa apareció en portadas, radios, programas de televisión bajo la lupa pública, retratado como un marido cuestionado, un hombre señalado por la sociedad ávida de certeza. Cada declaración suya, incluso la más simple, era diseccionada, reinterpretada, sostenida a un juicio mediático que muchas veces adelantaba veredictos. De actuar, nadie le cree. María de Avellaneda. Esa presión social y mediática transformó su dolor íntimo en un debate público, expuesto a la mirada crítica de un país entero. La situación que debió atravesar fue tan personal como despiadada. A fin de cuentas, no solo enfrentaba cargos judiciales, también tenía encima el peso del estigma, el rumor, el prejuicio. Con su nombre cuestionado y su vida privada expuesta, Carrascosa se encontró atrapado en un torbellino donde opinión pública y especulación mediática se confundían con la investigación formal. Esa doble condena, legal y social, multiplicó el aislamiento, amplificó la angustia y marcó su existencia de forma irreparable, aún antes de que un tribunal dictaminara su culpa o su inocencia. Primero quiero agradecer la fuerza que me ha dado mi mujer para bancarme estos 5 años de calvario. Creo en la justicia, soy totalmente inocente, quiero mi absolución y quiero que se reabra la investigación para saber quién me mató a mi mujer. Nada más. Durante años, la causa osciló entre múltiples teorías: accidente, crimen doméstico, ajuste de cuentas, homicidio por encargo o robo fallido. Pero en las últimas décadas hubo un hombre que empezó a surgir de forma insistente en expedientes y notas periodísticas: Nicolás Pachelo, vecino del country, con antecedentes y denuncias previas por robos en la zona. La hipótesis que tomó fuerza fue que Pachelo habría entrado en la casa para robar. Fue sorprendido por María Marta y en ese instante la atacó. Esta teoría ganó terreno cuando los testigos, exvigiladores y peritos reconstruyeron movimientos sospechosos en el country ese mismo día. La investigación se reactivó años después. Nuevos fiscales, nuevos testimonios y nuevas pericias apuntaron con mayor solidez hacia Pachelo. Incluso personal de seguridad declaró haberlo visto correr, en actitud sospechosa, cerca de la casa de María Marta. Finalmente, tras años de idas y vueltas, en diciembre de 2022, un tribunal determinó que Pachelo era culpable del homicidio en ocasión de robo. La sentencia representó un hito. Por primera vez, la justicia reconocía formalmente que el asesino no era del círculo familiar, sino un vecino del country, alguien que tenía acceso cotidiano al barrio, que se movía con familiaridad entre sus calles. El veredicto no cerró todas las preguntas. Todavía queda en el aire por qué la escena se manipuló, por qué hubo tantas contradicciones, por qué se sostuvo durante tanto tiempo la versión del accidente. Pero lo que sí quedó claro es algo que acompaña este podcast como idea central. El enemigo no siempre viene de afuera. A veces camina a tu lado, te saluda todos los días, comparte el espacio y la rutina. En el caso de María Marta, el crimen nació dentro de un sistema que se creía inviolable, una burbuja de seguridad atravesada por sus propias sombras. Más de 20 años después, el caso sigue siendo un espejo incómodo de nuestra relación con la verdad, el poder y el silencio. La muerte de María Marta expuso cómo, incluso en los lugares más resguardados, la violencia puede ser íntima, cercana y silenciosa. En el episodio de hoy revisamos una historia donde la búsqueda de justicia avanzó entre obstáculos, fisuras y versiones enfrentadas. Una historia que, al final, nos obliga a mirar hacia el interior. A veces la amenaza no está afuera, está mucho más cerca. Creo que la negra debe estar feliz hoy. Y ella era una persona muy de dar. Y
Creo que también está feliz para que yo pare un poco de tener esa angustia de querer saber y no llegar y que te ponen obstáculos y obstáculos. Yo no te puedo decir que estoy feliz, porque María no está. Pero bueno, cumplí con lo que yo prometí.